Está el secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Lino, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos como de lo general a lo particular, aunque uno nunca sabe dónde está lo general y lo particular, y uno cuando va a hacer una entrevista tirás un nylon con una carnada y vos no sabés cuál pica y cuál no pica. Yo eso poquito aprendí. Empecemos, ¿cómo te cayó el arribo, digamos, de Pichetto? Uno podría decir, un material novedoso para ensamblar. Bueno, me cayó bien, digamos, conozco a Miguel Pichetto de hace tiempo, es un político profesional y creo que aporta a dar mayor diversidad al espacio y, bueno, como se ha dicho en muchas instancias, aporta a dar mayor gobernabilidad a futuro. Parece que básicamente es eso, pero rescato a esa persona con capacidad de diálogo y con oficio. Cuando uno si uno intenta dibujar la proximidad de los ministerios con el jefe de gabinete, etcétera, cuando pasa de ministerio a secretaría y vos dejás de ir, por supuesto, a las reuniones de gabinete, efectivamente, sí. ¿Cuál es tu proximidad hoy o tu vínculo con Marcos Peña o la gente que decide dentro del gobierno? ¿Está cerca, lejos? Es por WhatsApp, o sea que la distancia no cambió. Sí tenemos formalmente la dependencia del Ministerio de Educación, o sea que las reuniones de seguimiento se hacen con Pablo Beluto, Alejandro Finocchiaro y yo. Bien. Pero no digamos, el pasaje a Secretaría de Gobierno no alteró el presupuesto que teníamos asignado, seguimos teniendo esa autonomía, más allá de algunas pequeñas cuestiones formales, no ha cambiado mucho. Bien, estamos hablando con Lino Barañao, que ustedes, como ven, es un personaje importante dentro del gobierno, porque digamos, fue uno de los más iluminados, en el sentido de que más señalados por la prensa, cuando pasó del kirchnerismo a esta gestión, y por supuesto gran parte del ecosistema de la ciencia fue muy, muy duro con vos, y seguramente algo de esto vamos a hablar. Pablo. Sí, te quería preguntar, Lino, y históricamente, digamos, y en el contexto regional, porque si uno hace la comparación con los países desarrollados, siempre seguramente pierde, ¿no? Pero el porcentaje que tiene hoy en día de presupuesto nacional tu secretaría, ¿está bien? ¿Es poco? ¿Es mucho? Mucho puede decir siempre es poco. Y comparado, digamos, también con la gestión anterior. A ver, estamos en 0,50, 0,55, dependiendo de cuánto sea el PBI, digamos, porque es un cociente que te afecta la relación. Estamos segundos o terceros, de acuerdo a la época, pero generalmente segundos después de Brasil, que está cerca del 1. Pero Brasil tiene una diferencia fundamental. Cuando privatizaron las compañías, petróleo, electricidad y demás, impusieron por ley una cuota para ciencia y tecnología que aportan esas compañías. Entonces ahí subió de 0,5 al 1%. Gran parte viene de ese aporte. Es un impuesto que como contraparte de esa privatización tenían que poner, son fondos sectoriales, están dirigidos a determinadas áreas, agro, energía y demás, y eso es lo que le marcó la gran diferencia. Por otra parte, el Estado de San Pablo en particular tiene un sector industrial que apoya fundamentalmente la innovación, o sea, y la gran diferencia está casi con el Estado de San Pablo. Pero comparado con el resto de América Latina estamos mejor en número de investigadores por cada 1000 habitantes. ¿Pero cómo es el promedio en la región, Lino? En la región estamos ahí un poquito por encima del promedio. Estamos por encima del promedio porque, digamos, si pensás toda América Latina, ahora si incluís Estados Unidos o Canadá, damos del lote de los equipos. No, estamos entre 0, hay países que están en 0,3, 0,4, nosotros estamos en 0,55. ¿Vos no crees que...? Sí. Pero el tema no solo el número no hay una cosa mágica, que llegamos al 1% y todo se soluciona. Es cómo acoplarse efectivamente esa inversión en ciencia y tecnología con la diversificación de la matriz productiva. O sea, yo estoy convencido, no es algo que esté uniformemente aceptado por la comunidad científica, que la ciencia y tecnología pueden y deben solucionar los dos problemas fundamentales que tiene la Argentina, que es el empleo, sobre todo el empleo del futuro, y la balanza comercial. Pero para hacer eso no solo hay que invertir más en ciencia básica, en adquirir conocimiento, hay que acoplar eso con empresas de tecnología, que permitan exportar. Pero históricamente nosotros invertimos en la Argentina mucho más en investigación básica que en desarrollo tecnológico. Así es, sigue haciendo ese desbalance. Si uno ve las instituciones intermedias, como el INTA, el INTI y demás, es el eslabón flojo que tenemos. Y el otro aspecto es que no hay, con honrosas excepciones, un sector productivo que haga una inversión importante en investigación y desarrollo
en sus casas matrices y que tampoco traccione el nuevo conocimiento. Digamos, hay casos de éxito, pero salvo el sector farmacéutico y el de software, los demás sectores no hacen una contribución significativa. Pero entonces, digamos, y por eso que digamos que lo que nos falta para llegar al 1% es mayoritariamente del sector privado. Pero, a ver, ¿cuánto era en el kirchnerismo? No se puede comparar el contexto económico. En el kirchnerismo, en tu mejor época. Es decir, si no puedo creer lo que... ¿Cuánto era? Llegamos al 0,65. ¿Cero? 65. ¿Nunca fue de 1,5? Nunca llegó a 1,5, no. ¿A 1 llegó? No. Me acuerdo cuando presentamos el plan Argentina Innovadora 2020... ¿Hubo una promesa de 1,5 en un momento? Bueno, promesa sí, era una proyección pero que cuando fue una bandera. Vos decís que nunca fue 1,5. Nunca fue 1,5. Y de hecho, si pueden ver el tape, cuando se presenta el plan Argentina Innovadora 2020... Cristina muestra que el Estado estaba cumpliendo con su parte del aporte, de la inversión, y que el sector faltante era fundamentalmente del sector privado. Y ella lo recalcó en el momento. Y si sumamos lo que invierten en investigación las universidades, porque también ahí tenés... sumando todo. Sumando todo lo que invierten las universidades está dentro de ciencia y tecnología. Pero entonces vos decís, a ver, vamos a los números. Vos decís 0,55 ahora. ¿Y en la mejor versión del kirchnerismo cuánto? Y 0,65, no sé si llegamos a 0,7 en algún momento. Digamos. Pero a ver, cuando vos le decís a colegas tuyos, porque acá viene el gran debate y tus grandes cuestionamientos a tu gestión y a este gobierno, que por supuesto por un sector es neoliberal, digamos, viene a sacar todo. Cuando decís, pero mira la planilla, fue 0, ¿qué te dicen? Si vos ves la curva, el óptimo lo tuvimos alrededor del 2000... Entre 2011 y 2012, y después, en proporción al PBI y en valores absolutos, vino decayendo. Pero además hay una diferencia cualitativa. Pero digamos, déjame entender, perdóname, ¿qué te diría Paenza de esto? Que fue para poner una cara visible. Decís, Adrián, mira, era de 0,55 ahora y 0,65, 70 en ese momento. Es menor. Que el presupuesto actual es menor, está claro. Ahora, ¿cuál es la causa de esto? Si vos ves lo que el Tesoro Nacional aportaba a ciencia y tecnología, no era muy distinto. O sea, lo que era sueldos, había que pelearlos, periódicamente teníamos que lograr un recomendamiento. Lo que tuvimos desde 2003, que yo empecé como presidente de la agencia, hasta el 2015, era que había financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, que venía en dólares, era prácticamente la única cartera que recibía inversión externa, nadie nos prestaba. Y esos fondos teníamos la posibilidad de usarlos de forma relativamente autónoma. No había un Excel que decía el gasto público no puede pasar más que de valor. Entonces teníamos fondos, podíamos ajustar los subsidios en dólares y demás. Esto cambió a partir del momento en que se decide tener un déficit cero y que hay un control del gasto público. Entonces ahora, por más que haya un financiamiento externo, lo que se puede gastar trimestralmente está definido por Hacienda, ¿no? Entonces, pero no puedes tomar deuda, tu ex ministerio no puede tomar deuda. Puedo tomar deuda, pero está acotado por eso, como todos los ministerios, o sea, no es algo específico de mi sector. Hay una pauta explícita de equilibrio fiscal que acota lo que cada cartera puede gastar. Por lo demás, digamos, vos dirías, no es tan diferente lo que era tu gestión antes de la que es ahora. La pregunta va por esto, porque digamos, si hay dos que tratan todo el tiempo de diferenciarse, y esto se va a notar más ahora con la campaña, es tanto Cristina Kirchner de Mauricio Macri como Mauricio Macri de Cristina Kirchner. No solamente en el manejo de la economía, el tema de narcotráfico, el tema del garantismo, el tema... ¿Por qué en ciencia serían más o menos parecidos? Porque dado que vos sos justamente el eje de las dos gestiones tan distintas, ¿qué tenías vos que les ofreciste para que los hayas convencido de que esta es la política que... La política de Estado, podríamos decir, porque siguió... ¿Cuál es el motivo por el cual yo seguí en el... Claro, que vos seguís con una política que era la misma que estaba antes, ¿o no? ¿Qué cambió? El motivo fundamental para la creación del ministerio, explicitado por Cristina, era que la ciencia y la tecnología contribuyeran al desarrollo económico y social del país y a diversificar la matriz productiva. O sea, crear empleo, básicamente, y aumentar las exportaciones, que es lo que acabo de decir. Cuando me ofrecen seguir, lo que me propone es, bueno, seguimos con esta política, pero queremos resultados y queremos generar empleo.
O sea que no era básicamente distinto. Faltaba el componente de diversificación de la matriz productiva, en el cual sí había una diferencia tal vez de ¿Pero te matiz. pedían resultados? Resultados en cuanto a que hubiera un resultado de inversión que se hacía en ciencia y tecnología, cosa que totalmente lógico. Cuando entra Cambiemos te dice, bueno, queremos ver qué se logra. ¿Y cuáles serían ejemplos de lo que se logra? Tenés cosas que se han logrado, por ejemplo... el país produce ahora un anticuerpo monoclonal que se usa para el tratamiento del cáncer. Eso implicó una inversión original al grupo de investigación de unos 7 millones de dólares, ¿no? Con eso, después la empresa tomó ese desarrollo, lo llevó al mercado y hoy el país ahorra anualmente 7 millones de dólares por menor costo y ahorra divisas también porque nos importa. Tenemos desarrollos en el agro. El Banco Mundial hizo un estudio que todos los desarrollos que hicimos en maquinaria agrícola, en producción de semillas, en nuevas variedades vegetales genéticamente modificadas, tuvo más impacto que todos los desarrollos que el Banco Mundial hizo en agro en Latinoamérica. O sea que hay resultados concretos. En el caso de creación de empresas de base tecnológica, también el estudio del Banco Mundial, que no es una entidad muy flexible en sus parámetros, determinó que el éxito que tuvimos en graduar empresas de tecnología financiadas y controladas por nosotros fue superior a muchos fondos de capital de riesgo de Silicon Valley. ¿No? Eso dicho. Estamos mejor entonces ahora, digamos, que pero es que esto es el resultado de 12 años de inversión. Esto no se puede medir. Es política de Estado. Es política de Estado y es la inercia de la inversión obtenida. Es decir, ahora lo que tenemos que lograr es que la inversión que se hizo, creciente, de 2003 hasta ahora, que fueron 8.760 millones de dólares, que es una inversión que está ahí acumulada en conocimiento todavía, en su mayoría no aplicado, que podamos aplicarlo, ¿no? Entonces, y eso hay distintas maneras de hacerlo. Digamos, ¿cuál es el primer reto que le llega a la sociedad? Es mejora de la educación universitaria, por ejemplo, la divulgación científica, tener información rigurosa. Ahora, la evaluación del dólar le pegó a este sector como ninguno. Mal porque el 30 o 40% de los insumos son importados. Ahora estamos trabajando en la posibilidad de poder importar directamente, porque además no solo es el tema del tipo de cambio. Los insumos en Argentina valen 3 veces más que en Estados Unidos, por impuestos y demás. Hay una manera de una excepción, pero igual en muchos casos estamos pagando un costo adicional que no deberíamos pagar. Esto estamos a punto de poder anunciar que se va a solucionar. Bien, cuando uno te escucha, ve, digamos, tu posición y ve que vos defendés como una continuidad de cierta política de Estado con las coyunturas. Pero mirá lo que plantea, por ejemplo, quien dirige el CONICET. ¿Lo tenemos? A ver. Esto no es nuevo, es verdad que el dinero para la ciencia y la técnica y para la educación superior ha sido errático, depende a veces de las coyunturas, de las decisiones políticas, pero en estos últimos años esto se agravó porque justamente el deterioro no es solo económico, sino pareciera que hay un desinterés en promover esto, como si la ciencia pública, o del mismo modo que la educación pública o la salud pública, fueran un lujo y no un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, y además una apuesta porque este país tenga futuro, y un futuro que además está ligado a la justicia social, a la democracia. Esto no es solo un tema económico, es un tema que hace lo repito, a la vida cotidiana de cada una y cada uno de nosotros. A ver, ¿puedo contestar a eso? A ver, es cierto que tenemos menos presupuesto en valor nominal y menos si lo comparamos en dólares. Esto es de hoy, Lo que no es cierto es que esto sea una política aviesa de atacar la ciencia. Si uno ve cómo varió el presupuesto de Secretaría de Ciencia y Tecnología con respecto a otras áreas de gobierno, no tuvimos el mismo déficit. Es más, no es una decisión política. No es como el caso. Hubo países como Australia que es consecuencia de la crisis económica. Estamos sufriendo las consecuencias como todas las áreas de Estado. En otros países, Brasil congeló el 42% del presupuesto de ciencia y tecnología. Y no es que esté pasando por una crisis equivalente a esta. Australia decidió reducir el presupuesto de ciencia básica y apuntar solamente a energía nuclear. Esas son decisiones selectivas de intervenir en el presupuesto de ciencia y tecnología. En nuestro caso eso no ocurrió, digamos. Repito, tenemos una baja del poder adquisitivo de los subsidios, los salarios los vamos a tratar de corregir a la brevedad, ahora que terminaron las paritarias universitarias, pero seguimos incorporando 450 investigadores al CONICET. Cuando hubo épocas de crisis, no tan graves como esta, de que se cerró el ingreso a carrera. ¿En qué momento era eso? Y digamos, en los 90 y hasta el 2013 estaba cerrada. ¿Hasta 2013? 2002-2013 estuvo cerrada. Entonces, ¿en 2014 cuántos entraban?
El 2014 debe haber entrado 900. Digo, hay un periodo que queríamos compensar la pirámide etaria del CONICET, que estaba envejecida. Hubo un periodo en que entró más gente, pero 450 es el número que permite no solo seleccionar a los mejores, porque no cualquier doctorado es un investigador. Y en segundo lugar, lo que permite es dar previsibilidad. Sabemos que con 450 por año, de acá hasta el fin de los días, van a entrar ese número de personas porque se compensa en 6 o 7 años con las jubilaciones. Entonces, tenemos una política de previsibilidad. Hay países que incorporan 100. España está incorporando 100 investigadores por año porque saturó el sistema. Pasó que hicieron lo que habíamos hecho en un momento. Bueno, sigamos incorporando mientras se pueda en un momento que el sistema colapsa. No puede que sea ad infinitum. Pero quiero entender el criterio del 450 al 900. Vete que no son 900, ese fue el pico. Sí. De 800, no sé. Sí. Pero fue un pico porque tenías que suplir los años donde no se incorporaba. Entonces se te había pero puesto... eso es así. Es claro, así, es lo que está explicando, digamos, pero estoy explicando eso. Si más o menos se doctoran unos 1.200 doctores por año por cohorte, quedan otros remanentes. Incorporar 900 implica incorporar 3 de cada 4 investigadores, ¿no? Hoy por hoy, la probabilidad de un doctorado en ingresar al CONICET es de 1 en 3. En Estados Unidos es de 1 en 30 la posibilidad de conseguir un trabajo estable como investigador. O sea, en términos internacionales, estamos incorporando más investigadores que otros países y tratamos de que esto no se sature. Si incorporamos 900 o 1.000 por año, en 3 años hay que cerrar el CONICET porque no da para más. Llegamos a 14.000, que es el número máximo que puede admitir una institución, comparado con 10.000 que tiene el Consejo de Investigaciones de Francia. Cuando Alberto Fernández dijo que va a devolverle el rango al ministerio, del ministerio a la secretaría y va a reivindicar, digamos, a la ciencia y la tecnología, ¿qué respuesta hay allí? Tuya, de tu parte. No, me parece bien. Yo insisto en que tiene que tener rango de ministerio, digamos, pero porque es un cambio cualitativo importante. La ciencia y tecnología no solo tienen que aportar a la educación, a la formación universitaria, tienen que ser un motor de desarrollo económico y social del país. Y para eso tienen que tener una posibilidad de relacionarse de igual a igual con otras áreas como producción, como trabajo, como agroindustria y demás. Y al ser secretaría, que está un rango menor. Eso es más que nada simbólico, digamos. En la práctica, yo tengo diálogo con los demás autoridades, digamos, ni nos enteramos de que hubo un cambio de nomenclatura. Pero hacia afuera fue una señal que no estuvo bien, digamos, porque toda América Latina tomó esto como caso de que se había jerarquizado la ciencia, la nueva oleada, de valorizar esto. Colombia acaba de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, después tomando nuestro ejemplo, está consultando de cómo armar un ministerio. Pero repito, fue más que nada una señal simbólica. En la práctica esto no afecta, pero me parece que a veces las señales simbólicas son importantes. Pero vos dirías entonces que el gobierno que asuma, sea quien fuera, debería, como guiño, transformarlo otra vez en ministerio. Sí. Una crítica que recibieron, se recibía usted de la ministra también, en la época donde se presentaban las becas de investigación en el CONICET, era que la gran mayoría eran para cientistas sociales. O sea, se apoyaba mucho más la investigación en ciencias sociales que en otros rubros técnicos de desarrollo que podrían ser más útiles para el mercado de trabajo, para la modernidad, etcétera. Lo que pasaba es que hay una demanda mayor de ciencias sociales porque se recibe una cantidad de gente en sociología, historia, antropología, para los cuales no hay una salida laboral evidente. Entonces, el rumbo lógico es intentar entrar al CONICET. En carreras como ingeniería, como informática, a veces sobraban las vacantes, no había tantos postulantes, entonces lo que ocurría es que algunas de esas vacantes iban a la bolsa común y se aplicaban a ingresos en el área de ciencias sociales. Ahora, digamos, lo que se hizo es un sistema más lógico, hay un porcentaje que se fija por excelencia, independientemente del área, divididos en cuartos, ¿no?, por cada disciplina. Otra para temas estratégicos que tienen que ver con los planes de largo plazo, y otra para tratar de compensar las asimetrías regionales que tenemos. Casi el 80% de los investigadores están en 3 ciudades del país, y hay regiones de interior que no tenían investigadores. Y esto venimos trabajándolo desde hace tiempo, tratando de crear, no simplemente mandar un investigador a medio del desierto, sino crear las condiciones para que tenga los elementos, la masa crítica de recursos humanos. Y hay provincias que no tenían nada. Catamarca no tenía investigadores, prácticamente tiene 70 ahora. Jujuy tampoco tiene 5 institutos del CONICET. Uno que es el Instituto de Excelencia del Litio, que acabamos de crear, un centro interdisciplinario.
Y eso exige esfuerzos adicionales y no siempre es valorado por los investigadores que están en las grandes ciudades, obviamente. Digamos, ellos ven que disminuye sus chances porque estamos favoreciendo a regiones que estaban históricamente relegadas. Pero eso es parte de nuestro deber como funcionarios públicos, velar no por atender a la demanda, sino tratar de dar un ordenamiento lógico a una actividad que es central, sobre todo para el desarrollo de las provincias. Habría que hacer algo más planificado, que en Argentina siempre es medio tabú decir, bueno, ¿qué hace falta? Y en función de eso abrir la oferta de carreras. ¿Vos creés que habría que direccionar más? ¿Qué vale la pena? Es feo decir vale la pena, todo vale la pena estudiar, vale la pena. Pero ¿qué va a tener más salida laboral? ¿Qué tiene más chances? ¿Qué tiene más futuro? Lo estamos haciendo, por eso te decía que esta convocatoria está dividida en tercios y esto permite que hagamos algo de política, que le demos un poco más de chance a un investigador que quiere ir a trabajar a Formosa, porque si hacemos simplemente por mérito académico, terminan todos en la capital, La Plata, Mendoza, y concentrando algo que es lesivo para un desarrollo armónico del país. Entonces hay que tomar esas medidas, son acciones deliberadas, que, repito, es parte de nuestra función, y lo hacemos con el criterio más riguroso posible. O sea, no vamos a sacrificar el nivel de excelencia que tiene el CONICET para cubrir un cargo en una provincia que no tiene investigadores. Pero en la medida posible queremos dar un hándicap que permita ir cubriendo estas deficiencias. Y esta política de federalización ha sido muy efectiva. Lo mismo que ha sido algo que sí hemos recuperado en esta gestión, que es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que financia proyectos por igual en cada provincia, por partes iguales con la provincia. La provincia fija los temas prioritarios y nosotros cofinanciamos, y tal vez las cosas que más satisfacen porque hay resultados concretos. Uno ve poblaciones en que no tenían nada y ahora a partir de... ¿Y por qué lo recuperaron ahora? ¿No estaba el Consejo Federal de Ciencia? Había, sí, pero digamos era otra gestión. Digamos, la persona que estaba a cargo tenía otro, digamos, no se evocó en los últimos años a esta función. Eso durante el kirchnerismo, hay que aclararlo. Sí. Y ahora eso sí lo hemos recuperado y tenemos manifestaciones de apoyo de casi todos los gobiernos provinciales porque realmente ven que esto está llegando. Y repito, estamos creando trabajo a partir del turismo, tenemos financiamiento para municipios, para desarrollo de escuelas de robótica, una cantidad de cosas que tienen un impacto social realmente importante. ¿En qué se destaca la Argentina, que se puede decir va a la vanguardia o está a la par o es mirada? En ciencia, tanto en ciencia como en tecnología. Tenemos, en lo que son ciencias básicas, un área en la que nos miran y que nos demandan es fisiología vegetal. Tenemos escuelas de fisiología vegetal de larga data. ¿Querés explicar qué es? Es estudiar cómo funcionan las plantas y eso nos permite tener cultivos que produzcan más, que toleren la sequía. Digamos, no es casual que se haya producido acá el descubrimiento de este gen de resistencia a la sequía que hizo la doctora Raquel Chan en la Universidad del Litoral, que permite incrementar un 20% el rendimiento de los cultivos. Esos miles de millones de dólares que compensan todo lo que hemos invertido, no solo en el grupo de la doctora Chan, en todo el país en ciencias biológicas. Obviamente en tecnología nuclear somos de los países capaces de producir reactores. Lo mismo satelital. Pero eso también se dijo mucho. Fíjense los reactores que eran un emblema. Con el kirchnerismo había reactores, estaba INVAP, etcétera, como si se hubiera desenchufado eso. No se desenchufó. Estamos ahora acabo de venir a una misión a Brasil. Se va a hacer un reactor paralelo al RA-10 que se está construyendo. Si van a Ezeiza, hay una obra faraónica que es un reactor nuclear para producir isótopos para uso médico, que son millones de dólares de inversión. Y eso no hay otro país en Latinoamérica que lo haga, y por eso se lo vamos a hacer a Brasil. En tecnología satelital lo mismo, se acaba de firmar un convenio con Turquía para hacer un nuevo satélite. El SAUCOM, que es el satélite que funciona por radar y permite medir humedad en los suelos, ver cómo están los cultivos, hay 5 países en el mundo que lo pueden hacer. Entonces está claro que eso está muy bien y podemos exportar productos de alto valor agregado, pero lo que nos permite es mantener los cientos de investigadores que tiene INVAP o que la CONIE y demás. Tenemos que pensar también en la asignatura pendiente, que son el 30% de gente que no tiene un ingreso digno. Y para eso no solo hay que hacer innovación productiva, hay que hacer innovación inclusiva. Cómo el Estado incorpora tecnología que permita generar puestos de trabajo aún para aquellos que no van a tener una educación mejor en los próximos 10 o 20 años. Hay gente que se va a caer del sistema y si estamos mal ahora vamos a estar peor como consecuencia de la automatización. ¿Y por qué lado vendría eso? Eso, mira, hay cadenas de valor, estamos trabajando concretamente en esto, cadenas de valor basadas en la biodiversidad argentina. Tenemos producción de alimentos orgánicos, crece con 2 dígitos por año, Argentina segundo país mundial en superficie dedicada a cultivos orgánicos.
demandado, vengo de una misión de Singapur y Tailandia, nos piden eso, con tecnología novedosa. Todo lo que es, bueno, alimentos en general, pero también rubros que no habíamos analizado, como fitocosmética o fitoterapéuticos, que el mercado del sudeste asiático es muy demandado y tenemos toda la posibilidad, no solo de tener productos tecnológicamente valiosos, sino dar trabajo a una cantidad de gente que puede plantar esos cultivos y que puede seguir viviendo en el lugar que vive y tener un ingreso digno. Porque lo novedoso es que ahora hay un nuevo tipo de consumidor, de consumo responsable, que quiere no solo un producto mejor, sino que diga comercio justo la etiqueta, que le preocupa cómo se produjo eso que va a consumir. Claro. Y eso es una ventaja tremenda, porque podemos certificar eso y asegurarle a ese productor de una economía regional que va a tener un ingreso digno exportando, pero hay que hacerlo inteligentemente, hay que ir al mercado. Hemos ido a la cadena de supermercados de Singapur, es decir, tenemos esto, y realmente vemos que hay una demanda. Y ahora tenemos que ver cómo la satisfacemos. Sí, yo tengo esta sensación, no sé, la gente en su casa, uno te escucha y dice, bueno, está ya para una postulación, pues decís, da gusto escucharte la enumeración de logros y conquistas y cómo está todo vigente, parecería, según vos contás. Y después hay como en la vereda de enfrente hay como una realidad paralela donde gran parte del ecosistema de los científicos no acompañan esta mirada optimista que vos tenés. ¿Cómo explicás eso? Te explico por dos cosas. Primero hay un componente ideológico, digamos, hay gente que no tolera que yo haya hecho este pasaje, a pesar de que fue autorizado explícitamente por Cristina, digamos, eso está grabado. O sea, hay un refrán que dice, el que avisa no traiciona. Yo avisé, tenía el pase libre porque yo no iba a ser el próximo ministro de Ciencia del gobierno de Scioli. Ese es un componente. ¿Podés hacer un zoom sobre ese componente? ¿Qué quiere decir ideológico? ¿A qué te referís? Bueno, hay gente que, digamos, que no adhiere a la visión de Estado que tiene el gobierno actual. Y la grieta también, ¿no? La grieta, digamos, sí, que quiere una visión distinta, más próxima a lo que había antes. No, pero que Scioli no lo había nominado a él. Sí. Yo entiendo, ¿no? Sí, pero eso es otra cosa. Digo, lo que digo es que hay un porcentaje que es ideológico y un 50% de la comunidad que no tiene ese componente ideológico, pero cuando el presupuesto ajusta, todos se alinean, digamos, eso está claro. O sea, repito lo que dije al principio, no estoy negando en absoluto que el presupuesto sea más bajo, que tengamos dificultades. Lo que digo es que esto es un periodo de transición, producto de una crisis económica. También es cierto que esto no se puede extender in eternum. O sea, el presupuesto para la ciencia es como el oxígeno para el cerebro. Uno puede aguantar 2, 3 minutos y no pasa nada. Si pasan 10 minutos, ya el daño es irreversible. Entonces, yo creo pero ahora está en hipoxia, me la dejaste, está en hipoxia. Ahora está en un estado de emergencia, digamos. Estamos tratando de que no haya un daño irreversible, manteniendo los equipos funcionando como se puede, tratando de que no se pierda nada de lo que hay, ¿no? Pero no, claramente, si ves la curva de presupuesto, no te debe negar. Digamos, si hay algo que sabe la comunidad científica, no se sacar parece, cuentas. esta idea de emergencia no se parece a todo lo que vos contaste, que a uno lo entusiasma. Pero lo que te digo es que estamos viendo, por un lado, el resultado de toda la inversión que se hizo hasta ahora. O sea, hay una inercia al sistema y una cantidad de cosas en las que esta reducción o esta limitación presupuestaria no tiene tanto efecto. O sea, lo que hacemos con las provincias, por ejemplo, no se ve tan afectado, porque las provincias ponen plata, las provincias tienen superávit y por primera vez están apostando en ciencia y tecnología. No es un tema menor. Hay 4 o 5 provincias que están haciendo su plan de ciencia y tecnología. Muchas tienen ministerio de ciencia y tecnología. Sí, es cierto. ¿No? Y esto es un fenómeno cualitativamente muy importante. Que y no se había había dicho dado. otra cosa. Me dijiste, hay 2 componentes. Y yo te pedí un zoom sobre el primero. Y dijiste, el primero es el ideológico. El otro componente es que esta visión que estoy dando, productivista, desarrollista, que apunta a creación de empleo, no es compartida por la mayor parte de la población científica, que tiene una visión más apuntada hacia el avance del conocimiento, a la publicación de resultados, al éxito académico, ¿no? Yo dije al principio, esta visión no es compartida, ¿no? Pero yo soy consciente de eso. ¿Cómo se llama tu visión? Poner una visión desarrollista o de usar la ciencia al servicio de la gente. O sea, hay un investigador argentino que está... Lo digo hace mucho en México. Si alguno te está escuchando se va a enojar, decir, pero ¿y nosotros no estamos al servicio de la gente? Pero es distinto. Uno puede pensar. Yo siempre tuve un conflicto ético. Cuando estaba en el laboratorio pensaba, publico en buenas revistas, pero digo, lo que yo hago, tal vez lo pueda hacer un noruego o un inglés, tarde o temprano. Digo, ¿es mi función esta o tengo que hacer algo que ningún otro pueda hacer?
¿no? Y eso no está muy instalado porque todavía tenemos esta impronta de los premios Nobel, de que hay que hacer ciencia a nivel, que está muy bien y hay que tenerla. La ciencia y tecnología aplicada. Entonces, ¿no? digo, no estamos diciendo todo científico básico tiene que mañana ser empresario. Que haga la mejor ciencia que puede, porque si publicamos en las mejores revistas, como se dice en Nature, eso tiene un impacto económico, créase o no, porque nos presenta al país de otra forma. Claro. Un país que tiene científicos del nivel que tenemos nosotros no es un país subdesarrollado en términos generales. No hay una contradicción. No hay una contradicción, pero cuando yo tengo este discurso de que hay que al mismo tiempo crear empleo, parte de la población científica se siente amenazada. Es decir, en un momento, si van a apostar a eso, peligra el financiamiento para la ciencia básica. Entonces, no ven eso en un valor, o sea, no me apoyan en este discurso. Digamos, hay como una idea de al paper o al producto. Vos serías más al producto y hay gente que va digo al las paper. Digo las dos cosas. La ciencia básica es condición necesaria, pero no suficiente para mejorar la calidad de vida de la gente. Tengo que seguir apoyando la ciencia básica y Argentina es un país que en proporción, en temas absolutos es menor, pero en proporción ha seguido apoyando a los investigadores básicos. Pero si no tengo un vaso comunicante o una correa de transmisión que me lo una a la producción, no me sirve de mucho, digamos. También puedo tener el rédito de la educación, del pensamiento crítico, de cantidad de cosas, pero yo no puedo pensar que el único fin de la ciencia es fomentar el pensamiento crítico, porque cuando hay gente que no tiene para comer, le es muy difícil pensar críticamente. Entonces yo no puedo evitar esa demanda ética, porque esa persona que no puede comer, así todo me está pagando los experimentos que estamos haciendo en el laboratorio. Bien, última. Barañao, teniendo en cuenta su carrera, ¿no? Ministro del gobierno kirchnerista, se queda con el gobierno de Cambiemos, ahora hay elecciones, ¿a quién va a votar? No, voy a votar a Cambiemos, obviamente, pero creo que más allá de eso, lo que yo quisiera decir, que sería bueno que en este momento de discusión preelectoral planteemos justamente para qué tipo de ciencia queremos hacer. Y que discutamos, bueno, en general los problemas, cómo vamos a salir de esta crisis, digamos. Ahora, espero que cuando se cierre la lista, se discuta las pujas personales, empecemos a discutir un modelo de desarrollo del país. Porque estamos en una situación muy compleja. Nos estamos cayendo del mundo si no hacemos algo distinto, ¿no? Y creo, y estoy firmemente convencido, que la ciencia y tecnología es la herramienta para lograr ese cambio cualitativo que necesitamos. Si te ofrecen, seguís, esta es la última. No, yo ya dije que quiero hacer como cuando estaba en el laboratorio, que me cansaba de escribir pedidos de subsidios y quería hacer un experimento, quiero hacer este experimento de mostrar efectivamente que uno puede generar empleo en las economías regionales a partir de ciencia y tecnología. No quiero gestar desde otro ámbito. Y creo que también es bueno un cambio, digamos, que haya cambios, digamos. No me parece. Yo hace 16 años que estoy. Sos oficialista hace 16 años. Por eso que yo decía, digo, son 16 años sin poder criticar al gobierno de turno, que para un argentino es intolerable. Lino, gracias por haber estado. A la vuelta nos vamos a dar un gran gusto. Está Pancho Olivera y vamos a hablar de cómo, él sabe bien, cómo afecta la llegada de Pichetto al Círculo Rojo. No se lo pierdan. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Ya vuelve. Terapia de Noticias.